Juan Fernando Velasco, candidato a la presidencia de la República. Bienvenido a Diario La Hora de forma virtual. Mi nombre es Gabriela Vivanco. Yo soy directora del diario y me acompañan en esta entrevista Francisco Lazo y Kevin Hidalgo de nuestro equipo político. Pues nada, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por su tiempo. Lamentamos no podernos reunir de manera presencial. Esperamos que en lo que va de campaña y en las semanas que vienen podamos continuar una conversación cara a cara, que siempre es mucho más llevadero y mucho más eficiente. De todas formas, pues le damos la bienvenida al diario y a nuestras audiencias nacionales. Y pues tenemos una gran cantidad de temas, muchas preguntas, y sí le vamos a agradecer, vamos a tratar de ser muy concretos en nuestras preguntas y de igual forma vamos a agradecerle que sea igual de concreta con sus respuestas para poder ser eficientes y pues cubrir una gran cantidad de temas. Para empezar, como le digo, le damos la bienvenida y quisiera preguntarle antes que nada, pues algo que está en la cabeza de muchos de nuestros lectores, ¿no? Es cómo se siente usted preparado para ser presidente de la República y cómo se da ese salto a partir de pues iniciarse en la función pública en el Ministerio de Cultura y desde entonces sentirse preparado para asumir la presidencia de todo el país. Buenos días. Gracias. Una consulta, Gabriela, que puede parecer tonta. ¿Ustedes publican la entrevista en video o este es un insumo en el cual ustedes van a construir una entrevista escrita? Es para saber qué tiempo me toman las respuestas, ese tipo de cosas. Chévere. Vamos a grabar toda la entrevista. Nosotros vamos a publicar toda la entrevista en su totalidad en nuestros canales digitales y a la vez vamos a editar el contenido y sus respuestas para hacer pues una nota escrita para nuestras ediciones escritas y además para también sacar cápsulas y sacar difusión en diferentes redes sociales y diferentes plataformas. Así que la idea es sacarle en todo lado. Entendido, muchas gracias. ¿Quieres repreguntar o quieres que responda? No, podemos seguir la conversación tranquilamente y luego pues nosotros editamos tranquilamente. La idea es que sea una conversación más bien muy fluida. Buenísimo. Bueno, gracias Gabriela, gracias Francisco, Kevin por este espacio. Efectivamente, es una pregunta que me la hice yo también en su momento cuando se me planteó la posibilidad de ser candidato a la presidencia. Primero, si estaba en la capacidad de asumir semejante reto. Y ahí lo fundamental fue entender cuáles son esas cualidades que debe tener el presidente de todos los ecuatorianos o la presidenta de todos los ecuatorianos. Y me parece que hay algunas cualidades que son fundamentales. Por ejemplo, el hecho de poder construir consensos, el hecho de construir diálogo, el hecho de poder estar dispuesto a impulsar la conversación, de construir de manera participativa. Uno de los grandes desafíos que tiene la democracia liberal en la que nosotros vivimos es precisamente esa construcción de consensos en donde no hay un dictador, no hay una persona que toma las decisiones cuando se hablan de los planes de gobierno y se dice usted qué va a hacer con el país, cuáles serán sus decretos. Muchas veces uno se olvida de que esos decretos pasan por el legislativo, que no pueden ser construidos por decretos. Todo el tema tributario, por ejemplo, pasa por el legislativo de manera como condición necesaria. Entonces, uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es precisamente esta concepción de que el líder supremo tiene todas las respuestas, de que sabe de todo, de economía, de política, de cultura, de salud, de educación. Es imposible saber de todo. Hay que aglutinar, hay que poder estar dispuesto a deponer las diferencias y a juntar a los mejores ecuatorianos para construir un país que brinde oportunidades para todos y que respete los derechos y que se concentre en brindar educación, salud de calidad, trabajo digno, etcétera. Entonces,
Me parece que las cualidades pasan sobre todo por ahí. Tener una experiencia en lo público es fundamental, entender cómo funciona el Estado, entender cuál es la complejidad de la gobernanza de la gobernabilidad en nuestro país, etcétera. Así que eh, eh, obviamente hice esa evaluación y creo que estoy capacitado para asumir ese enorme reto que significa guiar los destinos de este país, pero sobre todo guiar de manera participativa. Ahí está la clave. Nuevamente, e insisto en esto, no creo en esos líderes supremos que tienen todas las respuestas. No creo en esos líderes que tienen un plan de los próximos que plantean su gobierno, como yo voy a hacer esto el primer día, el quinto día, el décimo día, el primer año, el segundo año, porque no hay manera que uno pueda tener todas estas certezas si no ha construido de manera participativa. Excelente, muchísimas gracias por su respuesta. Francisco, vamos con usted, por favor. Juan Fernando, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Francisco? Gracias. Bueno, vamos a empezar un poquito hablando de lo económico. ¿Usted está de acuerdo con el programa de financiamiento con el FMI que acordó el gobierno actual? ¿Cómo lo asumiría usted desde su administración? ¿Habrían cosas desde su criterio de replantearlas? ¿Cómo lo mira usted? ¿Cuál es su lectura al respecto? A ver, Francisco, el FMI es un banco, ¿verdad? Y el banco, cuando te presta dinero, lo que te dice es cómo me vas a pagar, cuáles son tus compromisos para pagarme este dinero, qué seguridad tengo yo de que me vas a devolver este dinero. Ante eso, el Ecuador ha construido una carta de intención con una serie de medidas que le den tranquilidad al banco de que el Ecuador como país va a ser capaz de devolverle ese dinero. No está, no es una condición que no pueda renegociarse, no es una condición que no pueda conversarse y nosotros lo que queremos es precisamente eso, es revisar esos términos con un criterio en el cual por sobre todas las cosas se proteja a los menos favorecidos de nuestro país, a los pobres de nuestro país. Sí, hay que ajustarse, efectivamente, pero donde no podemos ajustar más es en los sectores más pobres de nuestro país. Los sectores pobres no resisten un ajuste mínimo siquiera. Están en una situación que no hay posibilidades de sacarle más, de raspar más esa olla. Así que lo que queremos es construir, revisar esa propuesta y adaptarla a este concepto, en donde yo creo que hay maneras de reconsiderar esos acuerdos y de cumplir como nos corresponde como país con el pago de la deuda. Ahora, Juan Fernando, ¿cómo desde su administración aumentaría los ingresos y reduciría los gastos para un poco cortar este círculo de endeudamiento en el que ha caído finalmente el país? Tenemos que hacer un Estado más eficiente. Eh, yo no soy partidario de un estadio gigante, obeso, controlador, ¿no? Pero el Estado es absolutamente necesario para garantizar derechos. Un Estado eficiente, un Estado pequeño, un Estado que se duela de los impuestos de los ciudadanos, que es con lo que se financia ese Estado. Eh, Hay que reducir los costos, no queda mucho más por reducir, porque pues si tú te fijas en la construcción del presupuesto general del Estado, los servidores públicos ya en su gran mayoría, el gran peso que tiene en el Estado, en el presupuesto están pues los servidores públicos fundamentales como los médicos, los maestros, los policías, etcétera. Igual algo se podrá recortar, pero sobre todo hay que hablar de la calidad del gasto, cosa que todos sabemos y todos hablamos, pero no terminamos finalmente de poner
la decisión política en mejorar esa calidad del gasto. ¿Qué significa esto? Priorizar, entender claramente cuáles son de esos 35.000 millones del presupuesto del Estado, cuáles son las inversiones que realmente a la ciudadanía le mejoran la vida, cuáles son necesarias, cuáles son prioritarias, más aún en esta crisis en la que nos encontramos, en esta situación, crisis económica y crisis sanitaria. Y por otro lado hay que incrementar el ingreso, ¿no? Lo que todos repetimos casi que como fórmula, pero que finalmente no termina de suceder nunca. Ser atractivos para la inversión extranjera directa, por ejemplo, esa es una manera. Mejorar nuestras posibilidades de producción con respecto a los recursos naturales que tiene nuestro país de manera responsable, sin tener un impacto en el medio ambiente que pues sea descontrolado, siempre es un término que no es exacto. Hacer, por ejemplo, minería responsable o extracción petrolera responsable. ¿Qué significa responsable? Hay que ver cada uno de esos términos, pero hacerlo de la manera correcta. No podemos como país darnos el lujo de decir no vamos a explotar nuestra minería cuando tenemos necesidades en salud, en educación. No se puede poner en el mismo discurso: yo voy a mejorar la educación y la salud para los ecuatorianos, pero no vamos a explotar nuestros recursos naturales, ¿no? Entonces hay que incrementar el ingreso, y por otro lado está la posibilidad de los ecuatorianos de generar riqueza a partir de el emprendimiento. ¿Qué es el emprendimiento? No solamente el gran empresario o la gran empresa. El emprendimiento es la posibilidad de que un ecuatoriano decida eh, iniciar un pequeño negocio, un mediano, micro, grande, etcétera, en donde el Estado permanentemente le pone restricciones, le pone trabas a todas esas acciones, desde la tramitología, desde los permisos, desde las licencias, los requisitos, toda la corrupción que está enquistada en todos y cada uno de estos procesos, el acceso a crédito, en donde las tasas de interés son prohibitivas, no deberían pasar del 5 o 6%, la creación de el fortalecimiento del fondo de garantías para que se pueda acceder a estos créditos de manera sencilla sin tener que hipotecar la vida para ello, en donde tenemos un buró de crédito implacable que debería, por ejemplo, y es una de las cosas que estamos proponiendo, proponer una moratoria en el requisito del buró de crédito para acceder a créditos, porque fruto de la pandemia, pues la mitad de los ecuatorianos estamos con problemas en el buró de crédito. Entonces, reactivando la economía, generando esa inversión extranjera directa en donde buscamos que realmente desde la seguridad, desde la normativa, sea atractivo venir a Ecuador con incentivos tributarios para que lleguen finalmente esa ansiada inversión extranjera directa que parecería nunca terminar de llegar. Y Juan Fernando, para no dejar pasar un poco el tema minero, aquí voy a incluir también el tema petrolero. Usted hablaba de que no podemos darnos el lujo de no explotar nuestros recursos, pero ¿cómo hacer el ejercicio ese de explotar nuestros recursos responsablemente? O sea, ahora vamos al cómo lograr eso, tal vez con acercamientos con las comunidades, escuchar tal vez también sus demandas y un poco cómo normalizar esta actividad para que no vuelvan a ocurrir tragedias como las de Esmeraldas, la que ocurrió la semana pasada, Juan Fernando. Eso es un desafío, por supuesto, Francisco. No es una actividad sencilla, peor aún en la zona tan sensible en donde se extrae el petróleo. Obviamente que no impulsaremos ninguna actividad extractivista en las áreas protegidas, en las áreas que se han determinado que no se puede explotar, pero hay otras áreas en donde de manera eficiente y responsable se puede invertir para lograr que esos recursos que generan el petróleo, que es de todos los ecuatorianos, se traduzcan en mejor educación, mejor salud, etcétera. Lo mismo sucede con la minería. La minería que más contamina es la minería ilegal. Después está la pequeña, la mediana, la grande y la gran escala. La gran escala es la que menor contaminación genera. Solo la palabra genera escalofríos, pero la minería a gran escala es la que menos contaminación genera. Eso está comprobado, y lo que tenemos que buscar nuevamente es la manera de hacerlo de manera responsable. Los combustibles fósiles están desapareciendo,
pero el petróleo tiene 650.000 derivados de los cuales Ecuador puede seguir trabajando, transformar nuestro sistema de Petroecuador en una petroquímica, por ejemplo, es lo que se avisora hacia el futuro. De la misma manera, el cobre es parte de las baterías de los autos eléctricos que son fundamentales en la lucha contra, en evitar, digamos, el impacto ambiental. Entonces, es ser coherente simplemente. No podemos eh, decir que no vamos a extraer el cobre que está en nuestro territorio, que sirve para los autos eléctricos y ser ambientalistas al mismo tiempo. Necesitamos ese cobre. Si tenemos la posibilidad de extraerlo y de generar riqueza para nuestro país, haremos todo lo posible para lograr que esa riqueza llegue al ingreso de todos los ecuatorianos sin que tenga un impacto que no sea controlado. Y aquí brevemente, todas las actividades que realiza el ser humano tienen un impacto ambiental. Todas, esta conversación que estamos teniendo nosotros, en donde tenemos electricidad, en donde nos conectamos, en donde nos movilizamos, etcétera, lo que hay que evaluar es si el impacto realmente justifica o está justificado por el bienestar que le produce a nuestro pueblo los recursos que eso genera. Gracias. Ahora, Juan Fernando, hablemos un poquito del IES. ¿Cómo enderezar ese barco? ¿Cómo enderezar ese timón de esa institución? Han echado mano la mayoría de gobiernos. ¿Qué va a hacer ustedes de su administración o qué haría ustedes de su administración para mejorar esta institución? Bueno, nuevamente, Francisco, no hay que construir alternativas de manera participativa. Yo creo que el IES tiene un gran y gravísimo problema que es esa falta de autonomía. No puede ser el IES eh, el fondo de emergencia del Estado, del gobierno central, ¿no? Eh, Tiene que tener absoluta independencia, autonomía, y yo creo que hay que repensar completamente la seguridad social para brindar sostenibilidad en el tiempo, para brindar mejores servicios a los ciudadanos. Y es un desafío mayor, pero que es posible. El IES es de sus aportantes, el IES es de todos los ecuatorianos que aportan y que han aportado, y lo que hay que hacer es buscar alternativas para que con esa y con la responsabilidad de la contraparte que supone el gobierno central, que sea sustentable en el tiempo y que se tomen las decisiones de manera responsable y no para cubrir los huecos del presupuesto general del Estado. ¿Cuáles serían esas alternativas que proponen ustedes para repensar el IES así como lo plantean? Pues la verdad, Gabriela, es que tiene que ver con una construcción técnica en donde hay que juntar a los actores fundamentales, que son los asegurados al IES, los empleadores y un equipo técnico que resuelva los problemas que tiene el IES. Por ejemplo, normalmente en la seguridad social en el resto de países, cuando uno entra al periodo de protección, es decir, cuando uno se jubila, uno sigue recibiendo por los aportes que ha realizado durante su vida un porcentaje, ¿no?, del sueldo que venía ganando hasta ese momento. En muchos casos en el IES, eh, ese porcentaje es hasta del 100%, lo cual resulta imposible, y en cambio otros afiliados reciben un porcentaje muy pequeño. Entonces, hay que repensar la manera en la cual funciona el IES, la manera en la cual genera ingresos, la protección que tiene y su autonomía. Y esto solo lo podemos hacer desde un planteamiento en donde los mejores técnicos, la gente más entendida en este problema, trabaje una propuesta integral que logre esta sostenibilidad en el tiempo. Uh-huh. Juan Fernando, ahora un poco en el campo de empleo. ¿Cuáles serían sus alternativas, unas 4 alternativas claves concretas para un poco generar un empleo de calidad, para evitar esta precarización del empleo que actualmente vive el país? Bueno, lo que hay que hacer eh,
el sector privado es quien genera la mayor cantidad de empleo, ¿verdad? Eso lo tenemos claro. Y fundamentalmente lo que hay que lograr es que el sector privado pueda generar ese empleo como con oportunidades. Cuando desde el sector privado, como decía al comienzo, solamente hay trabas, hay tasas, hay impuestos, hay regulaciones, hay permisos que no son más que trabas permanentes a la posibilidad de generar un emprendimiento, que es la posibilidad de generar empleo, es imposible poner en la misma oración esas dos premisas. Vamos a generar empleo, pero vamos a controlar y vamos a ponerle trabas a todos los emprendedores. Hay que lograr que desde una política pública integral, transversal, haya la posibilidad de emprender. ¿Qué es lo que sucede en nuestro país? A quien decide iniciar un negocio, una empresa, cualquier emprendimiento, el Estado primero pone las condiciones, primero cobra las tasas, primero cobra los permisos, pone las trabas, etcétera. Cuando el emprendedor está en la posibilidad de generar el primer dólar, ya se ha endeudado, ya ha pasado tiempo, ya ha tenido problemas, ya ha tenido que coimar para que le den un permiso, para que pase, para que le den el crédito, etcétera, etcétera. Entonces, hay que liberar todas esas trabas, que es perfectamente posible, pero desde la decisión política de hacerlo, eh, y con esto generar oportunidades, que es donde está la posibilidad del empleo. Es fundamental acompañar con estos créditos. Perdónenme que como doy tantas entrevistas, no sé si ya lo dije y perdónenme si lo repito, pero los créditos tienen que ser de un interés que no supere el 5 o 6% para que esto pues permita que sea rentable, digamos, en donde está el fondo de garantías, en donde además está el acompañamiento. No se trata simplemente de entregar créditos, sino de acompañar el proceso para lograr que pues este emprendimiento tenga mayores posibilidades de ser exitoso. Eso genera riqueza, esto genera empleo, esas son las oportunidades. Y después está las relaciones laborales, ¿no? Que es un tema complejo en donde el Estado, más que proteger a los trabajadores, lo que protege es el puesto en este momento. Nuestras leyes laborales protegen el puesto de trabajo y no al trabajador. El Estado debería proteger al trabajador para que si enfrenta una situación de despido o de tránsito de un puesto a otro, tenga un paquete de protección, digamos, una mochila de protección que vaya con el trabajador y que le permita transitar hacia otro puesto, que no sea simplemente una protección donde dice, yo encontré aquí un puesto de trabajo y de aquí no me mueve nadie, si me quieren mover, la indemnización hará que yo pues esté protegido, lo cual genera una situación compleja también para el empleador, lo cual también genera desempleo porque los que no tienen un contrato es muy difícil que accedan a la posibilidad de ser contratados por todas estas condiciones complejas que debe asumir el empleador. De la misma manera, hay que garantizar los derechos del trabajador, pero no transfiriéndole esa responsabilidad a la empresa, a quien da el trabajo, sino el Estado debe asumir esa responsabilidad. Y su posición, Juan Fernando, frente a la dolarización. ¿Usted es pro dolarización? ¿La mantendría en su administración? ¿Qué piensa de aquello? Sí, sin duda, creo que la dolarización, pese a los problemas que genera en términos de encarecimiento para las exportaciones, la inmensa mayoría de ecuatorianos creemos que la dolarización, sobre todo, brinda estabilidad, brinda la protección de producir y de construir un patrimonio, de pensar a futuro, aleja el fantasma de la devaluación, aleja la posibilidad de que un gobierno de manera irresponsable pues imprima billetes y genere una superinflación, como hemos visto que sucede en otros países, incluso en el nuestro, cuando justo dimos el paso a la dolarización y sufrimos un proceso inflacionario importante. Entonces, hay que proteger la dolarización.
Creo que eso es fundamental, esa es una decisión de todos los ecuatorianos. Valoramos y protegemos nuestra dolarización y para ello hay que generar recursos. La única manera de proteger la dolarización es generando riqueza, es trayendo dólares a nuestro país, generando esa motivación para que venga la inversión extranjera directa, incrementando las exportaciones, generando mayores ingresos. Gracias, Juan Fernando. Bueno, vamos a hablar ahora de un poco de la parte social. Voy a dar el paso a, no sé si Gabriela o Kevin lo van a tomar, esa parte. Gracias, va Kevin. Muchas gracias. Perfecto. Buenos días, Juan Fernando. En temas sociales, mi primera pregunta es, ¿el Código de la Salud quedará en manos del próximo gobierno? ¿Cuáles son sus observaciones sobre este proyecto y si usted también hubiese vetado el Código de la Salud? Es una pregunta muy específica. El Código de la Salud queda en manos de la Asamblea. Es ahí donde se deberá volver a discutir. Yo creo que un código que va 8 años construyéndose es un código además que en una situación de pandemia en donde cambió totalmente la percepción con respecto a la importancia, a dónde hay que poner los énfasis en la salud, hay que revisarlo. Yo eh, no sé si lo hubiera vetado totalmente porque siento que había cosas que eran relevantes y que eran importantes y sobre todo había luchas históricas que estaban expresadas en este código, pero me parece que sobre todo hubo una gran irresponsabilidad por parte de la Asamblea de no asumir de manera correcta el desafío y la importancia de este código. Yo creo que fruto de la pandemia y de lo que hemos vivido los ecuatorianos y el mundo en general con respecto a esta pandemia del COVID-19, ese código debe incorporar un montón de conocimiento nuevo, fresco y de reflexiones nuevas con respecto a cómo encarar el tema de la salud pública. Ayer estuvimos reunidos aquí con una serie de médicos en la ciudad de Manta, donde me encuentro, y hablábamos de esta incapacidad que en general demuestra el Ejecutivo y el Legislativo para la construcción de leyes y de normativas en donde parecerían que nunca hay la participación de los actores directos, en este caso de los médicos, en donde ellos tienen nociones muy precisas con respecto al quehacer diario, cotidiano, con respecto a la salud. Ellos identifican claramente cuáles son los problemas y cuáles son las fortalezas y debilidades de un sistema de salud público y perciben que nunca están incluidas estas percepciones que tienen en las decisiones que se toman. Yo creo que hay que, no solamente con el código, sino con todas las leyes y con toda la normativa, nuevamente, e insisto, porque es fundamental construir de manera participativa con los actores directos. Y en cuanto... Perdón, Kevin, solo voy a acotar aquí. Es muy cierto lo que señala usted que definitivamente hubo una gran debilidad en lograr gobernabilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo en estos últimos 4 años. ¿Cómo cambiar esto? Ese es un desafío fundamental, Gabriela, y lo decía al comienzo, cuando uno asume la idea de gobernar este país, tiene que entender que tiene que hacerlo de manera consensuada. No puede ser que estemos siempre enfrentados el Ejecutivo con el Legislativo, no puede ser que esté la sociedad permanentemente enfrentada. Si tú ves los planes de gobierno de los candidatos, todos hablamos de lo mismo, hablamos de empleo, hablamos de seguridad, de salud, de educación. Si tenemos tan claro el objetivo, si tenemos los ecuatorianos esta necesidad tan marcada y tan definido el camino, ¿por qué no nos podemos poner de acuerdo con respecto a la ruta? ¿No? Está determinado el objetivo, trabajemos en la ruta. Y ahí necesitamos un gobierno de consenso, un gobierno que pueda conversar, que pueda dialogar, que pueda construir acuerdos, consensos, que pueda trabajar desde la crítica, que no le tenga miedo a la crítica, que no tenga miedo a la posibilidad de equivocarse y de corregir el rumbo, en donde se construya nuevamente de manera participativa y donde depongamos esta
posición intransigente que tienen a veces los partidos políticos de pensar que todo lo que se discute en la Asamblea tiene un trasfondo político, cuando lo que se está discutiendo es el destino de los ecuatorianos y ecuatorianas. La única consideración para pasar o no una ley no debería ser un acuerdo político entre las partes, entre los partidos, sino el beneficio de todos los ecuatorianos, y hacia allá es donde tenemos que caminar. Juan Fernando, yo tenía una duda nada más ahí, un poco saliéndome de este tema. ¿Usted lo podemos asumir como candidato del oficialismo al haber sido ministro inmediato del gobierno de Lenín Moreno? ¿Podemos asumirlo así, podemos asumir así su candidatura? No, Construye es un movimiento recién nacido, nació de un movimiento anterior, pero sus directivos, su gente, los candidatos, el mismo hecho de que yo sea candidato de este movimiento, eh, da claras luces de que ha habido un cambio en la mentalidad y en la propuesta de este movimiento, en donde todos sus directivos es gente nueva, en donde los candidatos somos gente fresca. Yo ni siquiera estoy afiliado al movimiento Construye. Lo que planteamos es una alternativa diferente, una alternativa distinta a la vieja manera de hacer política, a el reciclaje de los políticos que ya han pasado y han tenido su oportunidad, o los políticos que plantean las mismas doctrinas viejas y que la ciudadanía siente o sentimos que es momento de cambiar de verdad, de buscar alternativas diferentes, de darle un giro a la manera de hacer política, en donde lo político sea lo último, en donde seamos lo menos políticos posibles y lo más ciudadanos posibles. Perfecto. En cuanto a la legalización del aborto, ¿cuál es su posición? ¿Usted impulsaría tal vez esta idea? Y también, ¿qué proyecto usted tiene para evitar las violaciones contra los derechos de la mujer y contra el maltrato pues, a esta población? Mira, el tema de la legalización del aborto es un tema sensible, delicado, en donde fundamentalmente lo que hay que determinar es muy sencillo. El tema es un tema de salud pública. Es un tema de salud pública, no es un tema de moral, de ética, mucho menos un tema de percepción personal. Es una discusión que se debe llevar desde esas líneas, en donde lo que cada uno de los involucrados en esa decisión con respecto a su posición personal debe ser absolutamente intrascendente. Lo que hay que buscar es el bienestar de los ciudadanos, en este caso específico de las mujeres, y asumir el rol como Estado de protección. Cuando se habla de la vida, hay que proteger la vida de esos bebés por nacer, pero evidentemente y fundamentalmente hay que proteger la vida de la madre y sus derechos. Y en cuanto a la violencia de la mujer, ¿qué ley usted o qué haría para evitar que esto siga sucediendo en el país? Bueno, creo que hay que trabajar en diversos niveles, en donde el de la educación es fundamental, ¿no? Hablar sobre el tema de la violencia de mujer, dejar de normalizar la violencia contra la mujer, eh, crear y hacer respetar las leyes, y si estas no funcionan, crear nuevas leyes para que con mano firme se combata la violencia contra la mujer, visibilizarla, no esconder las cifras ni normalizarlas. Me parece que es un trabajo complejo para el cual, nuevamente, no hay soluciones mágicas, no hay el líder supremo que llega y dice voy a hacer esto y con esto se erradicará. Hablar de erradicar ya, por ejemplo, es irresponsable. Hay que buscar disminuir al máximo. La erradicación es la utopía, obviamente, hay que usar la utopía como motor para empujar hacia allá, pero hay que trabajar en conjunto para lograr la erradicación de la violencia contra las mujeres, con prácticas, con educación, con legislación, con medidas fuertes y con la responsabilidad del Estado. Hay que asumir como Estado la responsabilidad, el rol que está jugando el Estado
en la poca efectividad en la contención de los violentos y de las posibilidades que tienen las mujeres violentadas. Perfecto. Ahora, en cuanto a temas de educación, ¿qué haría usted para impulsar una educación de calidad, tanto en los sectores rurales como en la ciudad, y que sea equitativa, igualitaria para todos y de calidad? Imagínate, podríamos estar una semana y llamar a expertos de Ecuador y del mundo hablando de este tema que has planteado y saldríamos con ideas, ¿no? Eh, hay que trabajar en el tema de la educación, sin duda, en donde pues lo evidente primerito pasa por el acceso, pero evidentemente no está ahí la solución. La solución, lo que se plantea es una educación de calidad, es una educación que forme para la vida, que forme ecuatorianos y ecuatorianos felices, que tengan habilidades, que puedan trabajar, que sean mejores seres humanos. Metiste ahí el tema de la ruralidad, en donde, por ejemplo, ahí nosotros identificamos claramente que es un error tratar de eliminar las pequeñas escuelitas que existían y crear estos supercentros educativos en donde los niños tienen que caminar 4 o 5 horas para llegar a estas superescuelas. Hay que proliferar la pequeña escuelita en todo el área rural. Hay que, perdón, si habláramos de la educación en términos generales, yo creo que es fundamental, por ejemplo, incentivar la lectura, ¿no? La lectura no solamente en libros, la lectura en general, la calidad de lo que se lee, la posibilidad de entender el aprendizaje a lo largo de la vida, no solamente en la escuela, sino entender que el aprendizaje está ligado a diversas actividades, a diversos procesos en los cuales uno se enfrenta a esa posibilidad de aprender, en generar habilidades durante los estudios, la necesidad de que los adolescentes que se gradúan del colegio eh, puedan adquirir alguna habilidad que les permita enfrentar el mercado laboral, tener un oficio, los bachilleratos técnicos, volver a esa posibilidad, eh, revisar el currículum, tratar de que lo que se estudie sirva para la vida. No es lo mismo estudiar para un joven que vive cerca de una comunidad agrícola o es parte de una comunidad agrícola en Cotopaxi, que las habilidades que necesita un joven que estudia en la costa ecuatoriana, donde la pesca resulta fundamental, etcétera. Volver, perdón, volver a darle ese reconocimiento al rol fundamental que tiene el maestro en la vida cotidiana, etcétera. Sí. En cuanto al examen de acceso a la universidad, ¿usted tal vez lo eliminaría o lo repotenciaría? Mm, No, yo creo que hay que mantener el ser bachiller. Lo que pasa es que no puede ser que eh, todas las posibilidades de un joven estudiante estén depositadas en un solo examen. Hay que mantener el examen, pero hay que ponderarlo, ¿verdad? Tiene que ser parte de esa posibilidad de entrar y a qué universidad no entra también todo su récord académico en un porcentaje. No puede no estar incluido eso. Tiene que haber otras consideraciones, como por ejemplo, eh, aptitudes deportivas, habilidades deportivas, por ejemplo, habilidades artísticas, la condición socioeconómica de quien aplica, eh, la, la, la ubicación geográfica del estudiante. Es decir, hay que mantener el examen, pero tiene que haber otras condiciones que de manera proporcionada permitan pues ubicar de mejor manera a los estudiantes en donde tampoco habría que uno, ¿qué es lo que dicen los estudiantes? No puede ser que el Estado elija mi carrera. Esto en realidad no es así porque uno pues da muchas alternativas. Lo que pasa es que termina siendo la quinta alternativa. La primera era estudiar medicina, la segunda eh, derecho, la tercera arquitectura, etcétera. Para la quinta está cualquier otra cosa y uno siente, o los estudiantes sienten que el Estado elige por ellos, lo cual es un error. Tendría que haber una
un máximo de 2 carreras o 2 alternativas, digamos, pero hay que aumentar la oferta también, ¿no? No todos pueden acceder a la educación de tercer nivel, no hay posibilidad de eso, ni en los países más desarrollados existe una tasa del 100% de acceso a la educación de tercer nivel. Lo que hay que hacer es brindar otras alternativas, la educación técnica, lo que decía antes, los bachilleratos técnicos, la posibilidad de que un estudiante encuentre diferentes caminos. Estudiar es fundamental, es necesario, es maravilloso, pero no todos optan por ese camino. No existe solamente un camino hacia el conocimiento, la experiencia, el trabajo, muchas veces resulta a veces más importante que la misma educación. Ojo, que con esto no estoy diciendo que no sea necesario o positivo estudiar, pero no es el único camino. Hay que brindar alternativas a los jóvenes para que se realicen profesionalmente, se realicen en la vida, hagan la actividad que les guste, les llene y para la cual son buenos. Perfecto. Ahora, en temas carcelarios, el país vive una gran crisis. ¿Qué mecanismo es el ideal para tener una verdadera rehabilitación, centros de rehabilitación que de verdad ayuden a estas personas y qué hacer con esta crisis que está viviendo este sector? No lo sé. ¿Cuál es el mecanismo ideal para lograr la rehabilitación de nuestros presos? No lo sé. Creo que nadie se animaría a decir, bueno, algunos políticos sí. Eh, lo que hay que hacer es, nuevamente, construir alternativas, buscar a los mejores ecuatorianos y ecuatorianas, que son los que se juntarán en caso de nosotros llegar a la presidencia, para encarar las soluciones que sean las mejores para el país, para la mayor cantidad de ciudadanos, las que busquen garantizar los derechos, las que no puedes hablar aparte solamente del tema carcelario, ya lo dijeron antes, el tema carcelario de la seguridad está ligado con el tema económico, social. eh, Tú no puedes aprestar un botón y esperar que no tenga una reacción en todo el sistema. Todo está concatenado, todo es parte de una estructura que funciona como un todo. La mejoría en nuestros centros penitenciarios tiene que ver con mejores condiciones económicas para la población, con oportunidades, con un lugar en donde haya lo primero que tienes que hacer es evitar el hacinamiento. Para evitar el hacinamiento, o construyes más centros penitenciarios o reduces la cantidad de privados de la libertad. Para reducir la cantidad de privados de la libertad, hay que mejorar las condiciones económicas del país para que no se caiga en la delincuencia. Es decir, todo está concatenado. Evidentemente es un sistema que está colapsado, en donde se requiere probablemente de inversión, pero también de políticas públicas encaminadas a esa rehabilitación, a que de verdad se rehabiliten los delincuentes y que no sufran una experiencia que sea incluso peor y que se conviertan en un problema que no tiene solución para la sociedad. El sistema de justicia es fundamental repensar el sistema de justicia. A lo que me refiero con esto, Kevin, y no quiero darle vueltas a la pregunta sin responder, es que es todo mucho más complejo. Cuando a alguien le preguntan qué haría con lo económico, dice yo voy a bajar el IVA 2 puntos o voy a hacer tal cosa, eh, eso no es responsable. Hay que pensar en políticas integrales, hay que pensar cuando tú quieres fomentar el agro, tienes que pensar en los préstamos, tienes que pensar en investigación, tienes que pensar en comercio exterior, tienes que pensar en condiciones para lograr exportar, tienes que pensar en subsidios, tienes que pensar en relaciones laborales. Si cada una de estas partes de la cadena no están pensadas dentro de esta política pública de lograr mejorar las exportaciones, se queda en algún momento, no tranca, son como las esclusas. Entonces hay que pensar todo de manera más integral. Listo. Ahora volviendo a los temas políticos, luego de los escándalos de corrupción que se han evidenciado en la Asamblea, ¿cómo plantearía usted su relación en caso de ganar entre su gobierno y la Asamblea para que igualmente sus proyectos puedan ser aprobados? ¿Cómo plantearía esa relación entre estos dos poderes? Primerito que hay que diferenciar que no son
mis proyectos, son los proyectos del país y eso es lo que tenemos que entender y por eso la gente está tan cansada de la clase política, porque siente que siempre las consideraciones que se hacen son de carácter personal, son de carácter partidista. Eh, mm, Cuando se plantea una ley, tiene que discutirse desde el fin último que es el bienestar de la ciudadanía. Entonces, nosotros lo que buscaremos siempre es ampliar esa posibilidad de diálogo, esa posibilidad de construir en conjunto, de poner las banderas políticas y esperamos que la siguiente asamblea tenga un rol más digno que las asambleas que hemos visto en donde las bancadas deciden votar de una u otra manera cuando lo que tiene que suceder es que se vote de acuerdo a los intereses, y insisto en esto, de todos eh, los ecuatorianos. Recuerdo cuando incluso un presidente sancionó, llamó la atención a un grupo de asambleístas de su partido porque votaron contrario a un criterio personal de, de líder de ese partido. Tenemos que pensar en una política que esté al servicio de los ciudadanos, no al servicio de los líderes o de un partido político. Pero ¿qué hacer para lograr acuerdos sin caer en tal vez repartos ilegales entre los asambleístas y el gobierno? Yo creo que conversar, construir lo que he hecho toda mi vida. Yo toda mi vida he podido dialogar, he podido conversar, he podido juntar a personas que piensan muy diferente a mí, pero que cuando planteamos los grandes objetivos de nuestro país, se pueden aglutinar en torno a ello. Ahorita estamos realizando, por ejemplo, Kevin, una serie de encuentros, se llama Ecuador Conversa, en donde juntamos con todas las medidas de bioseguridad, pues no tenemos que tener mucho cuidado con el aforo, etcétera, pero juntamos 50, 60 ecuatorianos y ecuatorianas de diversas condiciones y nos enfrentamos a la situación de conversar acerca de los problemas locales, regionales, nacionales, eh, particulares, familiares, etcétera. Nunca hemos presenciado una confrontación entre las personas que participan. Siempre hay acuerdos con respecto a qué es lo que el Ecuador necesita y cuáles son las soluciones, porque comenzamos planteando lo que nos une. No nos dividimos, no se segmentan, no entran al foro y dividimos, a ver, aquí van, perdón, aquí van las mujeres, acá van los hombres, acá van los hinchas de Barcelona, acá los de Melec, aquí, no, juntamos a la gente y construimos a partir de esas grandes necesidades, de ese sueño de ver un país mejor. Y es muy sencillo, cuando, es lo que sucede cuando juega la selección. Cuando está la selección jugando y todos nos ponemos la camiseta de Ecuador y estamos en el estadio, 40,000 personas, como solíamos ir, todos estamos unidos, todos nos abrazamos, todos tenemos un objetivo común. Eso no es tan sencillo, perdón, no es tan difícil de construir para todo si uno está dispuesto a poner las posiciones radicales y si uno está dispuesto a dialogar y a deponer el interés personal. Listo. Ahora, en temas de migración, nuestro país tiene una gran población de migrantes que han venido en los últimos años. ¿Qué políticas migratorias usted impulsaría para este sector? Bueno, nosotros estamos asumiendo como país y como otros países eh, una situación compleja que vive sobre todo nuestra hermana República de Venezuela, ¿no? Eh, eh, yo creo que es injusto para el Estado ecuatoriano asumir todo lo que tenemos que asumir nosotros con respecto a los ciudadanos venezolanos que llegan a nuestro país. Es nuestra responsabilidad y lo seguiremos asumiendo porque es un tema de derechos humanos, pero tenemos que proteger también a nuestra ciudadanía. Tenemos que poner controles que permitan que nosotros podamos identificar quién está entrando
a nuestras fronteras. El Ecuador es un país amable, es un país generoso, es un país aparte que está acostumbrado a migrar, que su población lamentablemente ha tenido que encontrar en esa vía la posibilidad de sobrevivir y sabemos lo que es ser migrante y lo duro que es, así que no vamos a reproducir esas prácticas xenofóbicas que hemos podido percibir los ecuatorianos en otros países del mundo, no las vamos a reproducir, pero sí vamos a proteger a la ciudadanía para que quien venga a nuestro país venga con la gana y la idea de producir, de sumarse, de echar un brazo en la economía, que es fundamental tener gente que quiera venir a trabajar, a hacerlo de buena manera y con buenas intenciones. Por otro lado, ¿qué haría usted con los medios incautados? ¿Los vendería o permanecerían como medios públicos? Bueno, esa es una pregunta también muy específica. Los medios incautados, en su definición per se, está la solución. Cuando uno incauta algo, pues tiene que resolverlo. Esos medios o se convierten en medios públicos, ¿no? Que es distinto a un medio como está siendo ahorita, que es un medio privado, pero que está al servicio del gobierno de turno, o pues se los vende. ¿Cuál es la lógica? Cualquier bien que tenga el Estado, cualquier empresa pública que tenga el Estado, su única función debería ser brindar un beneficio a los ecuatorianos. Es decir, si genera riqueza, pues es una empresa que sirve o si garantiza derechos. Por ejemplo, el Ecuador necesita una televisión pública, una radio pública, como cualquier país del mundo. No podemos no tener una radio pública, no puede ser que no tengamos correos del Ecuador. Tenemos que tener correos del Ecuador. Es fundamental, más aún, y perdona que me salte esto, pero lo encuentro tan evidente, más aún en este momento, en situación de pandemia, en donde vemos que de los negocios que más crecen en el mundo, por ejemplo, es Amazon, que no es más que un correo, nosotros no podemos cerrar nuestros correos cuando los emprendedores hoy necesitan una alternativa para evitar el contacto físico, para lograr que se envíen la producción, los emprendimientos, lo que uno necesita enviar, unos correos ecuatorianos que funcionen y de manera eficiente. De la misma manera necesitamos medios públicos para en donde tengamos educación, en donde tengamos seguridad, en donde tengamos salud, en donde se pueda informar a la ciudadanía, etcétera. Cuando no cumple esta función, cuando tenemos un canal de televisión que va a pérdida y que los ecuatorianos estamos pagando y que no nos genera ningún beneficio, sino un gasto, o cuando tenemos un canal de televisión que está alineado a la coyuntura o a las necesidades coyunturales políticas del gobierno de turno, pues se convierte en un mecanismo de control que no debería ser utilizado. Listo, y finalmente quisiéramos saber quiénes acompañarían su gabinete en caso de usted ganar la presidencia. Por ejemplo, ¿qué nombres usted rescataría del reciente gobierno? No, es muy prematuro para hablar de un gabinete, Kevin. Creo que uno, eh, cuando se enfrenta a la necesidad real de construir un gabinete, lo tiene que hacer de manera responsable, en donde lo único que te puedo decir es que buscaremos a los mejores ecuatorianos y ecuatorianas para reconstruir este país, para enderezarlo, para darle oportunidades a la gente, para garantizar derechos, para lograr que este país que es tan rico, que tiene recursos naturales, que tiene gente trabajadora, que tiene posibilidades desde el agro insuperables, que tiene pesca, que tenemos biodiversidad, que tenemos belleza natural, potencial turístico, etcétera. Tenemos todo. Dejemos de estar en situaciones en las que no deberíamos de estar nunca. Dejemos de creer que la única posibilidad es seguirnos endeudando cuando nuestra riqueza, estamos sentados sobre la riqueza y lo que hay que hacer es generar esas herramientas para que se pueda producir, para que los ciudadanos puedan producir, generar riqueza, empleo, garantizar los derechos y lograr que este sea un país más justo y más equitativo. Listo, muchas gracias, Gabriel.
Muchas gracias, Kevin y Juan Fernando, Francisco también. La dolarización, ¿cuál es su visión en una sola frase? ¿Se mantiene o se hace lo posible por desmantelar? No, se protege a toda costa. En una sola frase es, hay que proteger la dolarización a toda costa. Gracias. Y un poco para terminar, en honor al tiempo, ¿cuáles serían los primeros pasos? Ya sea, bueno, se usa la meta de los 100 días, pueden ser los primeros 3 meses, pueden ser los primeros 30 días, pero ¿cuáles serían las medidas urgentes? Porque mucha de nuestra conversación, en nuestra conversación con usted encontramos respuestas en las que pues usted nos dice, bueno, hay que dialogar, hay que proponer, hay que escuchar, hay que traer a los técnicos, pero al comienzo del gobierno pues hay que hacer y hay que actuar y hay que actuar rápido porque pues 4 años pasan muy rápido. ¿Cuál es su plan de acción una vez llegada a la presidencia en caso de que pues lo logre? Lo primero que vamos a hacer es dar una guerra sin tregua a la corrupción. Creo que lo primero que tenemos que lograr es depurar desde el Estado hacia la sociedad de todas las posibilidades de corrupción que existen. Es inaudito que vivamos en un estado en donde se ha normalizado, en una sociedad en donde se ha normalizado la corrupción desde el Estado. Y el ciudadano común está acostumbrado, lamentablemente, como decía, a la coima y que no hay manera de resolverlo sino es coimando, entregando un porcentaje, generando una condición distinta al camino normal y correcto. Así que lo primero que haremos, las grandes medidas urgentes las tendrá que tomar este gobierno de aquí hasta el 24 de mayo, pero una vez que el siguiente gobierno tome control, creo que algo que queda en deuda de todos los gobiernos anteriores, no solo de este, es una lucha frontal y eficiente contra la corrupción. Muchas gracias. Y por último, me queda la duda, y esto es algo que pues lo hemos conversado también con otros candidatos, y me intriga mucho su respuesta. ¿Qué, en términos de dar continuidad a las políticas, porque parte del problema de nuestro país es que cada 4 años, o bueno, cada década a veces, intentamos refundar, intentamos borrar todo, empezar de cero, porque lo anterior no servía, estaba mal hecho, y pues lo que propone uno es la panacea. ¿A qué políticas o medidas o programas o proyectos vale la pena dar continuidad de lo que ha hecho este gobierno? Y qué realmente, pues, o quizá por el otro lado, qué realmente vale desmantelar, pero de lo que hemos escuchado de muchos candidatos, dice que es poco lo que hay que rescatar. ¿Usted qué opina? Sí, todos dirán que es poco lo que hay que rescatar de este y del anterior gobierno, porque electoralmente eso es el discurso. Yo creo que hay que rescatar lo bueno y hay cosas buenas. Sobre todo hay que cambiar la lógica de cómo gobernar, sobre todo hay que cambiar la lógica de cómo el Estado se relaciona con sus ciudadanos, incorporar, no hablamos de eso, pero incorporar la tecnología. Tenemos a nuestra disposición herramientas tecnológicas que este gobierno, que el Estado no está utilizando, ¿no? La posibilidad de focalización de subsidios, es perfectamente posible. La posibilidad de generar beneficios de manera absolutamente focalizada, un registro social que es el que permite las transferencias monetarias a los ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad, que trabaja con un censo de hace 4 años, que está lo más lejano a ser actualizado. Los ecuatorianos que reciben un bono humanitario no entienden por qué lo reciben y por qué el vecino que está en unas condiciones inferiores no lo recibe, o por qué alguien que está en condiciones mejores sí lo recibe y yo no. No es dinámico, es decir, si hay una mujer queda embarazada, el Estado debería poder reaccionar de manera inmediata a ese embarazo para garantizar que desde ese momento se trabaje contra uno de los grandes problemas que tiene nuestro país, que es la desnutrición infantil.
Entonces, no se trata de refundar, vamos a disolver la asamblea, vamos a disolver esto, vamos a eliminar los ministerios, no, se trata de refundar la mentalidad, de repensar la manera en la cual el Estado se relaciona con sus ciudadanos, en donde simplemente con una norma se dice, de ahora en adelante todos los trámites se realizan en línea y no pueden tomar más de 5 días, por ejemplo. El funcionario público que no cumpla con esta disposición, pues simplemente deberá ser retirado de su cargo, o la instancia pública que no cumpla con esto, pues no tendrá que corregirlo. El tema de los permisos, el tema de las licencias, los requerimientos para emprender, pasar de pensar que el ciudadano es culpable a confiar en el ciudadano. Queremos construir un gobierno que confíe en la ciudadanía, que le diga, ¿usted quiere emprender? Muy bien, arranque mañana. Tiene un plazo establecido para llenar estos requisitos, ¿verdad? Que aparte no tienen costo, porque entendemos que en este momento usted lo que necesita es concentrarse en los costos que ya le genera su pequeño emprendimiento, mediano o grande, lo que sea. Así que nosotros lo resolvemos. El Estado no vive de esas tasas. El Estado vive de la riqueza que usted pueda generar cuando le vaya bien. Entonces, no le voy a complicar el camino de entrada. Le voy a pedir que cuando le vaya bien, comparte esa riqueza para que seamos una sociedad más equitativa. Muchas gracias. Yo creo que con esto hemos cubierto un gran espectro de temas. Más bien, muchas gracias por su tiempo. Entendemos que están todos en una agenda ocupada y esperamos...